Hola a todos, mi nombre es Katarzyna Dunin-Borkowski y soy directora de Tax and Legal de PwC Perú. Bienvenidos a un episodio más de InFocus, el podcast donde semanalmente desarrollamos las normas y jurisprudencias más importantes en materia tributaria y aduanera y también analizamos las normas legales y noticias más importantes y su impacto en las empresas. Esta semana se ha establecido que hasta el 31 de octubre la inmovilización social obligatoria será de 2 a 4 de la madrugada. Asimismo, se ha indicado que a partir del 15 de noviembre de 2021, los trabajadores del sector salud deberán tener vacunación completa para cumplir sus labores de manera presencial en su centro de trabajo, debido al alto riesgo de contagio y propagación de las variantes de la COVID-19. Por otro lado, se ha publicado el Decreto Supremo 164-2021 PCM, que aprueba la Política General de Gobierno para el periodo 2021-2026. En lo que refiere a la materia tributaria, se ha dispuesto como lineamiento prioritario para dicho periodo el asegurar la sostenibilidad fiscal y la ampliación de la base tributaria. Para ello, se han señalado las siguientes líneas de intervención: mantener la sostenibilidad fiscal y estabilidad monetaria, evitando un endeudamiento público excesivo y un incremento de la inflación; impulsar el fortalecimiento de la gestión fiscal de los gobiernos regionales y locales; promover el uso de canales digitales para la reducción de costos y optimización del cobro de tributos para que las organizaciones empresariales mejoren su competitividad en este segmento; aumentar significativamente la recaudación tributaria de manera justa, controlando la evasión y elusión, promoviendo el funcionamiento eficiente de los mercados y manteniendo la competitividad, destinando los recursos obtenidos a las prioridades de mejora de la salud, la educación y las necesidades básicas, cerrando las enormes brechas sociales persistentes; impulsar el desarrollo de la cultura de obligaciones tributarias, generando con ello una competencia equitativa en los mercados. Finalmente, en lo que se refiere a normas legales, en esta semana se han establecido nuevos plazos para el registro diario y la presentación de la información consolidada mensual de operaciones con insumos químicos y productos fiscalizados, maquinarias y equipos utilizados para la elaboración de drogas ilícitas para los periodos de octubre y noviembre de 2021. A continuación conversaremos con Roberto Polo, nuestro nuevo conductor de InFocus, con quien aclararemos algunas dudas que han surgido en relación a la publicación de las normas reglamentarias del Decreto Legislativo 1488, que establece un régimen especial de depreciación. Hola, Roberto. Hola, Kitty, muchas gracias por el pase y buenas tardes a todos nuestros oyentes. Antes de entrar al punto que comentas, no quería dejar de mencionar con relación a ese decreto supremo, que si bien el Ejecutivo puede tener la mejor de las voluntades políticas para realizar reformas tributarias, para llegar a ese punto, previamente es necesario que el Ejecutivo solicite facultades para legislar al Congreso, ya que de acuerdo a nuestra Constitución vigente, hoy en día el Ejecutivo no tiene esa potestad. En ese sentido, a nosotros que nos interesa la materia tributaria, nos tocará estar muy atentos a ese pedido, sus alcances y los límites que finalmente le establece el Congreso. Claro está, siempre que el Congreso acceda a ese pedido. Sí, Roberto, es súper importante que estemos muy atentos, además de que se necesita pues la mayoría de congresistas a favor de este pedido que el Poder Ejecutivo le va a formular al Congreso en breve. También es importante tener en consideración que esta norma autoritativa, ¿no?, en el caso que se dé, como bien dices, tiene que contener específicamente sobre qué materias va a regular el Poder Ejecutivo y adicionalmente en qué plazo se tienen que dar los decretos legislativos para que estos sean vigentes. Y además, una vez publicados, el Ejecutivo le tiene que dar cuenta al Congreso y es usual que el Congreso revise que efectivamente estos decretos legislativos se han dado en el marco de la norma autoritativa que el Congreso le da al Poder Ejecutivo para poder legislar en materia tributaria. Bueno, Roberto, justamente en ese contexto, tener en consideración que el Poder Ejecutivo hace unos meses atrás solicitó una delegación de facultades y en atención a esa delegación de facultades, el Congreso le dio una norma autoritativa y se publicó el Decreto Legislativo 1488, del cual vamos a conversar hoy y también vamos a conversar sobre su reglamento.
No sé si tú pudieras comentarnos de qué trata este decreto legislativo 1488 para luego, bueno, comentar los temas en los que nos han surgido algunas dudas y respecto a los cuales queremos dar nuestra posición para que nuestros oyentes pues, puedan tener un poquito más el panorama más claro. A ver, Kitty, lo que trajo sobre la mesa este decreto legislativo 1488 fue un régimen especial de depreciación para los bienes. Como nuestros oyentes saben, en materia tributaria, una de las deducciones más importantes es aquella que está referida al desgaste de los bienes, conocida como depreciación. En materia de impuesto a la renta, la depreciación tiene, digamos, bajo el régimen general, dos tratamientos. Uno, referido a construcciones y edificios, cuya tasa es fija de 5% anual. Mientras que para los demás bienes, lo que tenemos es más bien una tabla de tasas máximas dependiendo cuál es el tipo de bien que se va a depreciar. Este decreto trae como beneficio que para el caso de los edificios y construcciones, la tasa se puede incrementar hasta el 20%. Y para determinados bienes se incrementan las tasas máximas, así como también se establece un régimen muy puntual para aquellos bienes que están destinados a la actividad de restaurantes y hoteles. Si bien esta norma fue publicada en el 2020, recién como tú comentas, este mes hemos visto la publicación de su reglamento. ¿Y por qué hago énfasis en el tiempo que ha demorado en salir este reglamento? Este régimen especial tiene antecedentes en nuestro ordenamiento. Ya hubo por el año 2008 y también por el año 2015 regímenes parecidos que nunca fueron reglamentados. Otra particularidad, Kitty, como seguro tú recordarás de este régimen especial, es que al inicio, en la versión primera de esta norma, su texto iba en la línea de ser un régimen obligatorio. Claro, nosotros Correcto. los abogados siempre nos fijamos digamos, el texto de la norma porque es una de las formas en que se interpreta, la forma literal. Y literalmente esta norma decía, los contribuyentes deberán. Perdón, Roberto, que te interrumpa. Y en esa línea también hubo un informe de la SUNAT que dijo que era efectivamente ese régimen un régimen obligatorio. Correcto, Kitty, así es. Entonces, ante esta situación, en el curso de los meses, obviamente, ¿qué tomó en cuenta el legislador o qué tomó en cuenta nuestro Congreso? Que una norma que tiene como objetivo ayudar al contribuyente no debería ser obligatoria, sino más bien lo que debería buscar es efectivamente darle un alivio. Acuérdate que es una norma en contexto COVID. Entonces, obligar a un contribuyente a aplicar esta norma no tenía mucho sentido, sino más bien lo lógico era que él opte por aplicarlo o no. Finalmente se publica esta aclaración mediante una norma con rango de ley como tenía que ser, y hoy en día ya sabemos que por lo menos en el caso de los edificios es un régimen optativo. Y con toda razón, como estoy de acuerdo contigo que tenía que ser optativo porque sería un poquito absurdo que si una empresa, por ejemplo, se encontrase en pérdidas, calcule una depreciación mayor porque la ley se lo obligaba y generase una mayor pérdida, ¿no? Y ahora, Kitty, entrando, digamos, ya en materia del reglamento, yo quería comentar contigo dos puntos que me parecen relevantes. Hay muchos, ¿no? Pero digamos, por el espacio vamos a centrarnos en dos en esta oportunidad. El primero de ellos, Kitty, también como nuestros oyentes saben, uno de los requisitos para acceder a este beneficio en el caso de las construcciones era acreditar de alguna manera que el costo incurrido al 31 de diciembre del 2022 era por lo menos representativo de un avance del 80% de la obra. Pero Y nadie aquí, sabía qué significaba 80%. Como tú bien dices, han habido normas en el pasado en el cual ni siquiera nos decían cómo calcularlo, ¿no? Ahora, el reglamento, este último, sí nos ha ayudado a aclarar ese tema. exacto, exacto, Kitty. Ahora el reglamento establece una fórmula y esta fórmula compara el costo incurrido al 31 de diciembre del 2022
con el costo total estimado del proyecto. ¿Hasta cuándo? Hasta la obtención de la conformidad de obra. Si en esa relación el costo incurrido equivale al 80% de la construcción como avance, estaremos aptos para gozar del beneficio. Me imagino que ibas a comentar sobre ese tema, pero ¿qué pasa si lo que yo preveo o lo que yo establezco como una proyección cambia en la fórmula, para efectos de la fórmula? Justo ese punto también ha sido tocado por el reglamento. ¿Qué pasa? En construcción, y más ahora, Kitty, en un contexto donde hay una volatilidad de precios y de insumos, lo que uno estima a determinada fecha podría no traducirse finalmente en los hechos. Y es Exacto. así que este reglamento lo que dice es, oye, si el costo total que tú estimaste es distinto al que finalmente se incurrió, tienes que hacer un recálculo. Y bueno, si el nuevo porcentaje es inferior al 80% que te exige la ley, evidentemente ya no gozarás del régimen. Claro, y ahí pierdes, me imagino, si has deducido la mayor depreciación, pues tendrás que hacer tu rectificatoria y corregir tus números, presumo que sin multa, ¿no? Mira, ese punto es muy importante. No se ha dicho como en otras normas especiales, tipo la de leasing, que no tienes Exacto. sanción, pero acá no se ha dicho. Esperemos que en ese punto pues se pronuncie el Congreso o en todo caso en esta delegación de facultades se aclare ese punto, porque claro, yo de buena fe puedo establecer que mi porcentaje es del 80% y resulta que luego con la proyección pudiese bajar. Pero Roberto, nos comentaste que había un segundo tema que también te parecía importante en el reglamento. No sé si se lo puedas comentar a nuestros oyentes también. Y quizás ese es el aspecto que mayor controversia, si quieres, ha presentado para los operadores del derecho, para nosotros que estamos al día con las normas. El reglamento ha señalado que la depreciación aceptada tributariamente será aquella que no exceda el porcentaje máximo que corresponda según el tipo de bien acorde a ese decreto legislativo. Y textualmente indica, aun cuando la depreciación contabilizada dentro del ejercicio sea menor. ¿Y a qué se refiere todo esto? El decreto legislativo 1488 señalaba que en lo que no se oponga su texto se debía aplicar la ley del impuesto a la renta. Y la ley del impuesto a la renta señala que la depreciación que es aceptada tributariamente es aquella que se encuentre contabilizada. Ahora, este requisito de la contabilización de la depreciación solamente aplica al caso de bienes muebles, porque como yo comenté hace un minuto, en el caso de edificios y construcciones la tasa es fija. Ahí no se me exige depreciación. ¿Y cuál fue la gran interrogante que se presentó? Muy bien, yo quiero aplicar esta tasa especial que es mucho mayor a la del régimen general. Por ejemplo, algunos equipos, 50% de depreciación bajo el régimen. Y la pregunta que rodaba el ambiente era, ok, quiero aplicar 50% de depreciación para un equipo, pero financieramente yo solamente puedo registrar depreciación, por decirte cualquier número, hasta por 20%. Claro, ¿Qué pasa? ¿Aplico o no aplico? gran pregunta, ¿no? Correcto. En ese sentido, esta norma, desde nuestro punto de vista, creo, Kitty, aquí seguro tú consideras conmigo, Sí, aclara esta situación, porque te dice textualmente la norma, podrás aplicar la tasa de depreciación que no exceda el máximo señalado por la norma, aun efectivamente. cuando esta depreciación no esté contabilizada. De esta manera, creo yo, que si por aplicación de las reglas contables el importe máximo que se contabiliza por depreciación es menor al que te autoriza esta norma especial, prima para fines tributarios el que señala la ley, no el que señala el registro contable. Roberto, fundamental lo que indicas. Para ponerlo en palabras simples, en un bien mueble que la ley general le permita
una depreciación del 10% y contable y financieramente se registre esa depreciación del 10%, y la ley y el decreto legislativo 1488 me permita una depreciación de 50, los 10 los registraré, ¿no?, contablemente, y los 40 adicionales los deduciré vía DJ, ¿correcto? Correcto, correcto, Kitty. En línea con lo que estamos conversando, ¿dónde creo yo que surge alguna posible confusión? El segundo párrafo, la segunda oración de esta parte del reglamento indica textualmente lo siguiente: no se aceptará la depreciación tributaria de una unidad del activo fijo si no se contabiliza la depreciación de este dentro del ejercicio gravable en los libros y registros contables. Con un texto así, leído de forma aislada, alguno Induce a podría confusión, confundirse y llegar claro. a la conclusión: oye, tiene que estar contabilizada toda la depreciación para gozar del beneficio. Lo cual Y sería una eso, locura, ¿no?, desde el punto de vista financiero, porque ningún auditor financiero permitiría ese mayor registro, creo yo, ¿no? Al menos. correcto, correcto. Un bien que por su vida útil te dura 5 años, nadie te va a dejar contabilizar depreciación por 20 porque la información financiera no estaría siendo veraz. Exacto. Entonces, pero junto con este argumento también está el lógico. Una norma que textualmente te dice, aun cuando la depreciación contabilizada dentro del ejercicio sea menor, no puede a su vez decir, oye, para poder deducir la depreciación tiene que estar 100% contabilizada. Eso no tiene ninguna lógica. Entonces, ¿cómo interpretar? Lo que debería entenderse en buena cuenta para tranquilidad de todos nuestros oyentes es que ese segundo enunciado solo resalta que la aplicación del beneficio para bienes que forman parte del activo fijo requiere que exista depreciación contabilizada, aun cuando ésta sea menor a lo que deduzcas tributariamente. Y eso creo que es, digamos, sensato, lógico, como dices tú, va acorde además con la formulación de estados financieros y de alguna manera zanja la discusión que se tenía respecto al decreto legislativo 1488 antes de la publicación de este reglamento. Sí, en realidad es una tranquilidad para todos el que se haya hecho esta precisión. Bueno, Roberto, creo que el tiempo ya nos ganó. De verdad, un placer de tenerte como conductor a partir de la fecha. Nada, darte la mayor bienvenida y estoy segura que nuestros oyentes te van a querer muchísimo porque tus aportes siempre, siempre son celebrados por mí. Siempre, siempre, tú sabes No, que cada vez que yo tengo alguna duda, corro hacia ti y por eso tenerte aquí en el podcast de PwC, de Infocus, es un honor para nosotros. no, Kitty, yo soy el que está agradecido por esta oportunidad de tener una fuente de relación nueva con nuestros oyentes, con nuestros amigos, con nuestros seguidores y aquí, como siempre, a la orden para poder ayudarlos. Gracias, Roberto. Nos vemos la próxima semana y que tengan una linda tarde.